Que la próxima vida que se pierda no sea la tuya. Defendamos a nuestra familia de los delincuentes. Sí a la aportación legal y libre de armas. Bueno, ahí hay dos dimensiones del problema. Una es, Argentina, yo que sepa, sigue siendo un país federal. Y cada gobernador tiene su propia política. Pero como yo no le voy a correr el traste a la jeringa, la pregunta es, ¿vos estás a favor que los delincuentes te revienten la vida? No, porque ahí lo que plantea... entonces, ¿por qué viven promoviendo el zafaronismo y favorecen a los delincuentes para que revienten a los argentinos de bien? ¿Por qué estás vos a favor de que los argentinos de bien padezcan como ratas frente a los delincuentes? No, no estoy a favor. Vos, Javier, ya dijiste ¿Por qué vos estás... ¿Por qué vos querés que los delincuentes maten como ratas a los argentinos de bien? Quizás ella no quiere eso. No estoy diciendo... A ver, entonces, ¿qué se te ocurre? A ver. Sí. A ver, ¿qué se te ocurre? Muchas veces te manifestaste desde el punto de vista filosófico. De vuelta, vamos a los hechos. ¿Qué se te ocurre? Dale. No, yo no estoy a favor de la aportación de armas, te lo digo. Yo sé que vos sí. Por eso, vos estás a favor de que a los delincuentes... No está a favor. Ella está a favor de los delincuentes. Porque el problema sería para los delincuentes eso. Lo que dice Bussi, además, es que la próxima vida, o sea, la próxima muerte... Mi modelo... No sea la tuya. Mi modelo... Está llamando a matar delincuentes. Mi modelo no es el modelo tuyo del zafaronismo que hizo este desastre. El modelo mío es un cambio en las reglas de seguridad. El que las hace la paga. El que las hace la paga. Los de gorro azul son los buenos. Y los hijos de puta que andan con palos y trapos son los malos. O sea, ¿sabés qué? Si a vos te gusta Zaffaroni, gracias por traernos esta basura. Bien, yo te quiero decir una cosa. Si vos sabés la posición que yo tengo, lo que está haciendo es jugar sucio, ¿sí? Para agarrar y tomar esta posición progre, altruista, que lo único que hace es favorecer a los delincuentes. Gracias por traernos tanta delincuencia, Jessica. Pero no... Basta. Sigan promoviendo las ideas de Zaffaroni, nos va bárbaro. No. Sigan matando gente, dale. Escuchá. Sigan matando a inocentes. Escuchá, sigan poniéndose del lado de los asesinos, vamos. Necesito que vos creas esto. El problema es que tienen... No, ¿sabes cuál es el problema? Déjame que muchos tienen disonancia cognitiva. No entienden las consecuencias de lo que proponen. Pero si ya ¿qué está, Diego, dale. Jessica? No, digo, o sea, le parece un espanto. O sea, le parece un espanto subirle el costo a los delincuentes. Estratégico, electoral. Y hay una señora que hace una pregunta conociendo mi posición, que busca, digamos, ensuciar, y básicamente lo que hace es, digamos, ponerse del lado de los delincuentes. Pero ¿por qué pensás que es ensuciar? Listo. ¿Pero por qué te enojas Pienso como se me da la gana, no me enojé. Pero no te enojes, no te estoy enojado. No quieras instalar que estoy enojado. Este es el programa número 449 de la agencia de noticias Caliuga. Hoy es 28 de marzo del 2023. Bueno, como verán, tenemos varias novedades. La primera, que esta vez no vino el amigo Garazalde, y contamos nuevamente con la participación de nuestro estrecho colaborador, Rodrigo Villanueva. Y la segunda novedad es que tenemos un micrófono, porque hemos tratado, alguien nos dijo que teníamos que mejorar el sonido. Bueno, entonces tratamos de conseguir un micrófono para ver si esto mejora un poco, porque lógicamente hay que adaptarse a las innovaciones tecnológicas. Bueno, como siempre empezamos el programa con algo, qué sé yo, estrafalario, porque yo he querido poner este sketch del señor Milei, ¿no? Porque claro, acá en la Argentina ahora nos encontramos con esta especie de fenómeno político, este boom, ¿no? Porque pareciera ser que es uno de los candidatos que están llamados a participar del balotaje, ¿no? Yo personalmente no creo que gane una elección, pero lo que llama la atención es la gran cantidad de personas o de medios de difusión que de alguna manera implantan esta idea de que se trata de una persona con grandes chances electorales. Y yo he leído hace poco un artículo de un periodista muy serio, ¿no? Dentro del periodismo siempre hay alguno que es mejor que otro, que es este señor Morales Solar, que dice que Milei sería un fenómeno parecido a lo que sucedió en el 2001, cuando apareció esta consigna de que se vayan todos. Y un poco, bueno, es una actitud, digamos así, intempestiva, de querer patear el tablero.
Y yo en esto voy a discrepar con él, porque para mí lo del 2001 fue una cosa positiva, porque eran personas que de algún modo manifestaban su repudio hacia la clase política, porque uno de los grandes dramas de la Argentina es la clase política depredadora que tenemos, que es la responsable principal de este desastre que estamos viviendo. Eso hay que decirlo. Y entonces, por lo tanto, yo creo que esa era una respuesta sana de gente que decía, no, esta clase política no sirve, queremos que nos gobierne otro, pero ellos no se planteaban como alternativa. En cambio, este sujeto se plantea como alternativa, pero ¿es realmente una alternativa? No, yo lo que digo es que esta persona enfatiza todos los defectos que tiene la clase política. Y eso es el detalle principal. Además de tener una actitud, en eso concuerdo con Morales Solá, intempestiva, irascible, porque en este caso fíjense que él agravia a una periodista que de una manera muy educada le preguntó si él estaba de acuerdo con lo que decía uno de sus candidatos, de que tiene que haber el libre uso de armas entre los civiles debido al auge de la delincuencia, ¿no? Y este tipo le contesta que ella defiende a los delincuentes, por decir eso. Pero este tipo está loco realmente. Yo si soy ese periodista le hago un juicio a esta persona porque me acusó de delincuente. Yo mismo, si tuviera tiempo le haría un juicio a este señor, porque yo también sería un delincuente, porque estoy en contra del uso libre de armas. Fíjense, hoy en día proponiendo, aplicando esta medida del señor Milei, y que también la replica este candidato que tiene, que es el hijo del gobernador Bussi, allá en Tucumán. Hoy tuvimos la enésima matanza colectiva en los Estados Unidos, de 6 personas, de los cuales 3 niños de 9 años. Matado además, que esto merecería también otro detalle, por una mujer transgénero, que evidentemente quiso de alguna manera poner de relieve su aspecto masculino, quizás realizando esta acción intempestiva y violenta, ¿no? Yo creo que eso es el detalle más dramático del asunto, ¿no? Pero volviendo al tema de Milei, el asunto no se termina en esto. ¿Por qué yo digo que es más de lo mismo? Porque plantea dolarizar la economía, ¿no? Y la economía hoy en día está dolarizada. Eso es lo que no se entiende. Y entra en el juego dialéctico en el cual está inmiscuida la totalidad de la clase política, de que toda esta inflación que tenemos se debe a la emisión monetaria. Eso es una mentira total, absoluta, porque el mismo sentido común nos lo indica. Por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si el pan aumenta de 10 pesos a 1000 pesos, por ejemplo, quiere decir que se necesita 10 veces la cantidad de moneda. Entonces, el efecto de eso, que es la emisión monetaria, no es que la emisión monetaria sea la causa, sino que es la consecuencia de la inflación. Ahora, ¿de dónde viene la inflación si no es la emisión monetaria, como dice el señor Milei? Porque es un confusionista. De economía sabe lo que podemos saber tú y yo de flauta traversa, por ejemplo, ¿no? Pero lo que pasa es que él adorna todo esto con una serie de eslogans que lo hacen aparecer como serio, ¿no? Claro, en realidad es un chanta, sí, una atracción hacia una parte más joven de la sociedad. Sí, porque, sí. Bueno, los jóvenes por ahí necesitan ese lado más intempestivo, como pasó, por ejemplo, en Imperialismo Pagano. Ébola tenía un estilo que llamaba la atención y que fue un éxito, por ejemplo, en Alemania entre los jóvenes. Exacto. Es un poco el estilo de Milei con el rock de fondo. Él se dice que es el león, pone la renga. Sí. Todo eso genera una atracción en los más jóvenes. Sí, evidentemente debe tener buenos asesores en medios de difusión. Lógicamente, si está en la política tiene que hacer estas cosas. Afortunadamente nosotros que no estamos en la política, estamos afuera, que consideramos, volviendo al tema de Milei, la causa principal, ¿dónde está la causa de la inflación? Porque eso hay que decirlo una vez por todas. Es justamente lo que plantea Milei, la dolarización de la economía. Hoy la economía está dolarizada porque hoy en día las personas compran dólares, porque la clase, los políticos y todos estos economistas de salón
están constantemente diciendo de que el peso se derrumba. Entonces la gente, si a una persona le sobran 20 pesos, corre 20 pesos, sobrarle mucho más, compra $1, aunque sea. Es evidente, el ahorro que tiene lo invierte en dólares, es indudable eso. Entonces, como la gente invierte en dólares, ¿qué sucede? Para que las personas no inviertan en dólares, aumentan las tasas de interés, los bancos aumentan las tasas de interés. Y esa es la causa de la inflación. Todo el tiempo están aumentando, ahora aumentaron al 78%. ¿Cuánto? 78%. 78%, exacto. Entonces, ahí está la causa de la inflación, porque un empresario que tiene que hacer un emprendimiento y que solicita un crédito y tiene que pagar el 78% de interés, ¿dónde vuelca ese 78%? Los precios. Esa es la causa de la inflación. Esto lo decía nuestro gran maestro, profesor de Economía Política durante más de 30 años en la Facultad de Derecho de Buenos Aires, Walter Veraz y Ascente, que se ocupó inclusive de rebatir con argumentos contundentes en una obra fundamental, Teoría Cualitativa de la Moneda, por la cual contrastó con este siniestro personaje Milton Friedman, que justamente es el maestro de Milei y de toda esta gente, que dicen que hay que emitir poca moneda. No, Veraz y Ascente, en su obra fundamental cualitativa, porque la moneda vale en función de la calidad, a qué se destina. Si se destina a subvencionar a estos parásitos políticos, evidentemente genera inflación. Yo estoy de acuerdo que también la inflación la genera la clase política, porque expliquemos un poquito, hay elecciones, ¿no? Y entonces los políticos, para compensar a las personas que trabajan para ellos en las elecciones, ¿qué hacen si ganan? Reparten cargos públicos. Y esos cargos públicos de gente que son parásitos, que no hacen nada, o planes de trabajar de gente que no trabaja, eso es real. Todo eso es dinero que se imprime, lógicamente, genera inflación. Pero la principal causa de la inflación es la tasa de interés elevado. ¿Cuál es el secreto de la prosperidad argentina? Porque muchos dicen, sí, hay que volver a la política económica que teníamos hace 100 años, por ejemplo, cuando fuimos una gran potencia, o sin ir tan lejos, 80 años, pongámosle, antes del peronismo. Es importante decir eso antes del peronismo, porque el gran secreto, como decía don Walter, el gran secreto de la prosperidad argentina es la tasa de interés baja, porque durante décadas, explicaba, que la tasa de interés fue exactamente igual y era insignificante, no pasaba del 3% anual, que eran los gastos administrativos del banco exclusivamente. El dinero no tiene que producir ganancia, la usura es la causa de la inflación. Entonces, al haber una tasa de interés bajo, dice, el precio del pan, explicaba él, durante 30 años era 0,10 centavos de peso del precio que había antes, así que es un valor ahora imposible de calcular. Nunca hubo inflación por eso, porque eran bajas. ¿Y cuándo empieza la inflación? Justamente con el peronismo. Cuando llega el peronismo, abruptamente, las tasas de interés aumentaron un 100%. Claro, en esa época un 100% quiere decir que del 3% pasaron al 6 o al 10%. Que todavía en proporción era bajo, pero ahora estamos, como decís vos, casi en el 80%. No, y además Milei pone como ejemplo a Cavallo, lo pone como un héroe, y a Menem como el mejor presidente de la historia, lo dijo 1000 veces ya. Pero 1000 veces, un siniestro personaje, un tipo que ha destruido la Argentina, ha destruido la economía argentina, ha regalado las empresas públicas. Entonces, lo grave del caso es que yo creo que esto es algo generado a propósito para confundir a la gente, porque el hecho de decir que sea la antítesis de la clase política es falso. O sea, él quiere llegar hasta las últimas consecuencias, suprimiendo el Estado y por lo tanto que las personas se armen. Imagínense la gente armada por la calle. Acá vamos a la disolución social directamente. En Rosario, imagínate, todos con armas. Todos con armas en Rosario. O la gente que lincha a los ladrones también, es una barbaridad eso, porque mañana pueden linchar a un tipo que no es un ladrón y dicen que es ladrón. ¿Qué es lo que pasaba acá en la República Argentina? Por eso vamos a hablar un poquito del 24 de marzo. Después. Hubo una época que acá había una gran violencia y que se mezclaban cosas. Y se mataba gente, se decía, este era guerrillero, este otro era tal cosa, pero no era. Uno eliminaba personas por cuestiones personales.
El señor Macera, por ejemplo, hay que decirlo, eliminó a una persona porque él era amante de una mujer, le eliminó al marido, con la excusa que sí, estamos eliminando a los guerrilleros. O el señor López Rega eliminó a personas que obstaculizaban su crecimiento político dentro del peronismo, en fin. Esta es la anarquía, no por nada el tipo califica a su partido como anarcocapitalismo, su ideología anarcocapitalismo. La supresión del Estado es indispensable, y lo absurdo del caso, y lo decimos 100 veces, es que hoy en día se identifique a la derecha con la eliminación del Estado, con el individualismo, cuando es exactamente al revés. Es exactamente al revés. ¿Por qué es exactamente al revés? Porque la derecha considera que el hombre no se puede gobernar a sí mismo. Ahí está la gran diferencia. O sea, en cambio, la izquierda considera eso. La izquierda surge como un movimiento de protesta en contra del Estado, porque considera que el Estado es innecesario. En etapas lo fue haciendo, en etapas, hasta llegar al extremo que es el anarquismo. El anarquismo existió siempre, y mucho antes de Milei, pero la diferencia era que el anarquismo nunca se calificó de derecha, siempre fue un movimiento de extrema izquierda, siempre fue así, es lo real. O sea, Bakunin estaba en la primera internacional junto con Marx, y discutía con Marx respecto justamente del problema del Estado. Bakunin le achacaba a Marx que creía todavía en el Estado, porque decía que el Estado es, en última instancia, la fuente de toda la explotación. Y Marx decía lo contrario, no, el Estado usado por el proletariado puede servirnos a nosotros para edificar la sociedad sin clases y comunista, o sea que se necesita una etapa para que, y Bakunin decía, no, en parte tenía razón, cuando está el Estado va a crecer cada vez más, que pasó en Rusia, y no va a desaparecer. Bueno, pero eso es otro cantar. Así que, bueno, yo quería empezar con esto porque es un poco el signo de la República Argentina, ¿no? Lo que estamos viviendo, y lo quiero asociar con dos fechas que se rememoran en estos días. Una fue la semana pasada y otra va a ser la semana siguiente, estamos justo en el medio, que son el 24 de marzo y el 2 de abril. Y yo quiero decir dos o tres cositas. Y el 24 de marzo, yo, a diferencia de todas marasmos zurdo izquierdista que estamos obligados a padecer aquí en la República Argentina, fue una acción justa y correcta, porque significó poner un mínimo de orden en la sociedad que estaba en ese entonces gobernada por una bailarina de cabaret. La realidad es esa, la señora Isabel Martínez de Perón, además de no tener las capacidades elementales como para gobernar, era una bailarina de cabaret que Perón conoció en Panamá y con la cual él se casó, pero no tenía ninguna formación política, la más mínima. Por eso constantemente estaba pidiendo licencias por enfermedad, porque le quedaba grande el cargo. A lo mejor pensaba que el marido no se iba a morir, pero se murió al poco tiempo de asumir el gobierno. Fue una gran irresponsabilidad por parte de Perón haberse presentado a elecciones a sabiendas de que estaba mal de salud, porque eso no es que se murió de golpe como Kirchner, que le vino un síncope. Él ya tenía una enfermedad grave que la arrastraba, tenía un cáncer, así que evidentemente la cosa vino mal. Y lo interesante del caso es que hasta la misma clase política, esto es lo que muchas veces no se dice desde entonces, solicitaba a los militares que tomaran el poder. El general Videla narra que el que entonces dirigía el radicalismo, que era el señor Ricardo Balbín, le suplicaba, dice, bueno, ¿y cuándo se deciden a tomar el poder? Dice, en una reunión particular, dice, miren que desde ya, dice, nosotros no vamos a decir nunca que estamos de acuerdo con el golpe, pero tampoco vamos a decir que estamos en contra. Y tal es así que cuando Balbín tiene que hablar en público, porque claro, lo gracioso es que los radicales niegan esta reunión con Videla, ¿no? Pero cuando Balbín tiene que hablar en público ante un pedido de Isabel Perón, que solicita que le solicitó a la clase política que presentara soluciones al problema de la Argentina que estaba ingobernable,
Y Balbín dijo, yo no sé lo que hay que hacer, lo dijo. Y era como darle un cheque en blanco a los militares para que tomaran el poder, que era lo que sabían lo que había que hacer. Y lamentablemente, bueno, o sea, lo principal, se logró destruir la subversión marxista, a pesar de que se hayan cometido algunos excesos, ¿no? Lo cual yo no lo voy a negar, porque por ejemplo yo mismo dije hace un rato que el señor Macera eliminó a un empresario porque era el marido de su amante, ¿no? Y bueno, eso se sabe que sucedió y hubo otros casos parecidos, pero soslayando esos detalles, ¿no? Que yo pienso que una justicia seria tendría que evidentemente corregirlos y condenarlos. Y bueno, lo esencial es que se logró desbaratar una intentona revolucionaria que había en el país, en donde se había llegado a conquistar territorio en una provincia y estaban a punto de solicitar, que era la provincia de Tucumán, de solicitar un reconocimiento internacional. Eso fue una cosa gravísima lo que sucedió en ese entonces. Y bueno, ahí se logró desbaratar la guerrilla trotskista que había en Tucumán. Y aparte la otra guerrilla peronista era mucho más seria, porque el culpable de esa guerrilla fue Perón, que como gobernante maquiavélico que era, utilizó a la guerrilla para alcanzar el poder. Porque la maniobra de él fue usarla para desplazar a los militares y después aparecer él como el salvador de la Argentina desbaratando la guerrilla. Pero después se muere y eso no lo puede hacer, y estos tipos estaban dueños y señores. Yo me acuerdo, pero Pablo, yo era estudiante en ese entonces, la universidad en manos de los montoneros, lo que fue eso, el periodo que tuvieron los izquierdistas, fue una cosa espantosa directamente. O sea, de ahí ellos sacaban cuadros para la revolución socialista de la universidad. ¿Esa es la época que todos llevaban armas, me habías comentado? No, pero en ese entonces directamente uno no podía, si uno no era de esa ideología tenía que cuidarse muchísimo, claro. Porque te limpiaban lisa y llanamente, era una cosa infernal, era infernal eso. O sea, lo que fue la guerrilla montonera en la universidad y el ERP también, o sea, esos no tenían escrúpulos en eliminar personas, así que fue realmente un milagro que viniera el 24 de marzo. Y es totalmente mentira eso de los 30.000 desaparecidos, pero realmente, ¿cómo todavía ahora siguen levantando esa consigna? Cuando está archi demostrado, incluso por los pedidos de indemnización, porque los pedidos de indemnización no superaron los 7.000. Aclaremos que los deudos de los desaparecidos o de los pretendidos desaparecidos, porque hubo muchos que no eran desaparecidos, eran personas que murieron en enfrentamientos armados. Hasta se demuestra que los que asaltaron cuarteles, los deudos de esa persona, y que murieron en el asalto de cuarteles, cobraron una indemnización de $240.000. O sea, por haber asaltado un cuartel. Es una barbaridad eso. Pero fíjense, además de eso, nunca llegaron a 30.000. Lo dijo el mismo hombre que lo escribió en el texto. Ah, es el señor Lauraña, claro. Lauraña, que era un exiliado que estaba allá en Holanda. Este señor Lauraña explicó que nunca desaparecieron, que era un jefe de inteligencia de Montonero. Dice, no, 30.000 fue una cifra de fantasía que nosotros usamos para que nos tomaran en serio, porque si decíamos que eran, no sé, 3.000, como se decía en ese entonces, que eran los reclamos que había, lo que pasa es que a los 3.000 desaparecidos le sumaron los que murieron en combate, que fueron varios miles. Claro, sí. ¿No? Es una cosa. Entonces, yo me pregunto, si son 8.000 los desaparecidos, hay 22.000 personas que evidentemente están vivas y que por lo tanto sus familiares no han cobrado la indemnización. Y uno se pregunta por qué no la cobraron. Al principio ellos decían, no, hay muchos que no la cobran por miedo a las represalias, pero nosotros vamos a suponer que después de 40 años, con estos militares reducidos a hacer una asociación de Boy Scouts, lo que tenemos acá en la Argentina, se van a preocupar se van a asustar por cobrar una indemnización de $240.000 aparte. Y además que hubo varios que reaparecieron después con vida. Bastante, sí. Por ejemplo, la jueza, y lo sabemos por el cargo importante
que ocuparon, porque por ejemplo la jueza Argibay, que era de la Corte Suprema de Justicia, que ya está muerta, estaba en la lista de desaparecidos. Imagínense, nos enteramos porque era la jueza del Superior Tribunal, pero ¿qué hubiera pasado si... ¿Qué pasa con tantos que no han trascendido de esta manera? Bueno, evidentemente, desde ya mi homenaje a la heroica acción de las Fuerzas Armadas, que lograron desbaratar la guerrilla, ganaron la guerra contra la subversión, porque estaba claro que en ese entonces se quería instaurar una dictadura marxista como la de Cuba, acá en la República Argentina. Pero eso lo decían los del ERP y lo decían los montoneros, que querían, y aparte que esa guerrilla estaba entrenada en Cuba también. En ese entonces el Che Guevara era un ídolo que se había erigido en superhéroe, todos lo querían imitar, todos querían ser el Che Guevara. Bueno, así que había que haber vivido esa época, ¿no? Vos no la viviste, ¿no? Supongo. Por suerte no. Por suerte no, vos te salvaste, pero sí, realmente esa época se vivió con mucha ansiedad y todo empezó, bueno, primero fue el Cordobazo, que fue una manifestación obrero estudiantil violenta que hubo en el 69, que se hizo en contra del gobierno de Onganía, de la dictadura de Onganía, porque el tema fue que los militares empezaron a confrontar entre Lanuse y Onganía. Y este Lanuse, que era un militar liberal, quería la salida electoral, pero él quería ocupar el lugar de Perón. Era gracioso eso. Entonces, y Perón primero Lanuse lo desplazó a Onganía, ¿no? A través del Cordobazo, porque él en ese entonces era jefe del ejército en Córdoba, ni intervino, dejó actuar a toda esta guerrilla urbana, y después la muerte de Aramburu, que eso fue un shock emocional tremendo, y que fue avalada por Perón, un asesinato. Eso fue un asesinato, lisa y llanamente, con la excusa de que Aramburu es el responsable de haber fusilado al general Valle, que se había subido, en fin, utilizaban todos estos argumentos, pero evidentemente eso fue el inicio. El grupo Montoneros surge a partir del asesinato de Aramburu en 1970. Sí. ¿No? Antes nadie sabía que existía ese grupo, en realidad eran 4 gatos, pero después, con todo el impulso que le da Perón, avalando esa medida, bueno, desde ya se convirtió en un movimiento de masas. Yo he visto eso, que eran, pero miles y miles, no eran 4 gatos. Y las consignas de gritar, somos los que matamos a fulano de tal. Ah, sí, sí, sí. Es que están los montoneros que mataron a Aramburu, o sea que reivindicaban el asesinato, una cosa increíble. Entonces, bueno, desde ya fue una época tremenda, ¿no? Que afortunadamente se pudo subsanar a través de esta revolución militar, que ahí vamos al tema del 2 de abril, que por desgracia no se pudo consumar totalmente, porque el 2 de abril, que era la coronación, en contra de este desorden, de esta opresión que tiene la Argentina desde décadas, porque claro, no era solamente el imperialismo comunista, sino que era el imperialismo capitalista, que también eran los dos pulpos, los dos cánceres que nosotros hemos tenido. Entonces, y los dos se solicitaban recíprocamente, porque como yo expliqué en otra oportunidad, ¿quién le aconsejó a Videla hacer desaparecer las personas y no hacer juicios a través de los tribunales? Y fue el señor Kissinger, que le dijo, dice, nosotros hacemos lo mismo, claro, háganlo que no hay problema. Y después nos dieron la puñalada por la espalda, avalando todos estos juicios. Casi nos premian la película esa, este folletín barato de 1985, que es una mentira total. Casi los Estados Unidos nos premia esa película, faltó eso nada más, ¿no? Porque ya con eso la coronaban totalmente. Y en el año 1982 se quiso dar el zarpazo, se quiso completar la gran guerra en contra de la modernidad, luchando contra Inglaterra, que ocupaba las Malvinas y que nosotros siempre dijimos y de alguna manera fue lo que se interpretó en muchos al comienzo, que era la medida catártica de la República Argentina para liberarse de esta opresión liberal capitalista que nosotros tenemos, que seguimos padeciendo, porque Inglaterra no solamente estaba presente
en las Malvinas, sino que estaba presente en todo este sistema económico del cual el señor Milei, del cual hablamos, es uno de los principales representantes. Bueno, lamentablemente hubo una rendición, pero yo quiero aquí decir con claridad que quién fue el responsable de la rendición de Puerto Argentina. Fue el Papa. La Iglesia Católica nos dio la espalda. La Iglesia Católica nos traicionó en la Guerra de las Malvinas, porque el Papa vino especialmente a la República Argentina a solicitar la rendición con la excusa de la paz. Parecía la paz que proponían ahí estas transgéneros que pedían que los Alemania no le mandara armas a los ucranianos, porque queremos la paz. Bueno, acá la paz era rendirse, en pocas palabras. Claro, sí. Y este es el gran drama argentino que tenemos, porque yo creo que el drama fundamental que tiene la Argentina es la Iglesia Católica, que es una iglesia que nos ha traicionado siempre. Y yo quiero hacer una distinción muy clara entre la Iglesia Católica y el catolicismo. Son dos cosas distintas, que es la distinción que existe entre lo güelfo y lo gibelino. Y esto viene al caso, porque vamos pasando por distintos temas. Porque el otro día, acá en la ciudad de Mendoza, hubo un incidente muy notorio, que fue que un grupo de católicos destruyó 2 estatuas que habían realizado en la Facultad de Artes grupos de estos feministas anti-hombres, transgéneros, todas estas escorias que existen actualmente, pero que tenían un contenido satánico, estas pretendidas obras de arte. Porque, por ejemplo, como podemos ver acá en la imagen que proyectamos, acá aparece una mujer crucificada con la cabeza de asno invertido. El asno, desde el punto de vista simbólico, el culto del asno es el culto de Set que existía en Egipto, del cual este gran autor René Guénon ha hablado muchísimo, que es la exaltación del satanismo. Porque el satanismo, ¿qué significa? La negación de lo sagrado, y el rechazo y el combate en contra de lo sagrado. Y puesto de manera invertida es eso, o sea, es un agravio abierto en contra de la religión mayoritaria del pueblo argentino. Y después haber puesto una vulva femenina dentro de una imagen de la Virgen María. Eso es una profanación escandalosa, que yo felicito a los católicos que fueron allí a destruir esas estatuas, que es lo que corresponde hacer. Pero el tema viene con respecto a la Iglesia. ¿Qué hizo la Iglesia? La Iglesia no defendió el catolicismo, sino que defendió a los degenerados, porque repudió la destrucción de las estatuas y exaltó la libertad de expresión. Eso es un dislate total. Claro, sí. Es un dislate total. Me hubiera gustado conocer la opinión de Garayalde, porque al principio, si hubiera estado Garayalde, íbamos a hablar de un tercer concilio que quiere hacer la Iglesia, peor todavía del segundo. Pero indudablemente yo pienso que tenemos el enemigo principal dentro de la Argentina, que es la Iglesia Católica. Ese es el gran enemigo que tenemos. De hecho, la misma universidad publicó en sus redes un repudio escrito en negros, blanco sobre negro, mostrando imágenes de destrucción y diciendo que hay que parar con la violencia y el odio. Y esas imágenes no son odio y violencia. Es lo que dice la gente en los comentarios. Pero peor todavía, porque son contra lo más elevado que existe, que es lo sagrado. Dios es lo más alto que hay. Entonces por eso yo insisto que acá hay que distinguir claramente entre el catolicismo y la Iglesia. La Iglesia ha desertado de la defensa del catolicismo. Y eso lo hemos vivido primero en la Guerra de las Malvinas y ahora lo vivimos en acontecimientos como este, que se pueden multiplicar por decenas y decenas. Bueno, hablé un montón, pero yo sé que vos tenés seguramente algo que decirnos al respecto. ¿No? Sobre el tema de la libre portación de armas, lo que hablamos al principio, sí. Que ahora se está levantando un movimiento, entre comillas, que se hace llamar transterrorismo. Y es el levantamiento en armas de los trans en Estados Unidos, que están publicando imágenes y videos de ellos mismos sosteniendo ametralladoras con la bandera LGBT atrás, y diciendo, como nadie nos va a salvar, levantémonos en armas. Bueno, esta mujer, no sé si llamarla mujer o
no binaria, y dio el primer paso, asesinando a 6 personas, evidentemente. Bueno, claro, acá se asocian 2 cosas. Imagínense, existiendo todas estas perversiones en la sociedad, lo que significa el libre tráfico de armas. En Estados Unidos no sabe cómo sacarse de encima, porque eso es una vieja ley que viene todavía de la época de la Guerra Civil. Entonces, ¿cómo hacen? Para Estados Unidos el problema es sacarse de encima esa ley. Pero en cambio acá este tipo, este esperpento, lo que quiere es imponerla. Es increíble eso, es increíble. Bueno, nos quedan así unos minutos más y podemos hablar un poquito de la guerra de Ucrania, si te parece. Yo creo que hay, digamos así, algunos hechos importantes que señalar aquí, ¿no? Desde ya que se está agudizando, cada semana que pasa es peor, porque ya el hecho de que Rusia haya puesto armas nucleares en Bielorrusia, en otro país, en respuesta a las armas con uranio enriquecido que Inglaterra le mandó a Ucrania. Empobrecido, que Inglaterra le mandó a Ucrania. Y además, un hecho que yo quiero resaltar aquí, y que pienso que tendríamos que de alguna manera exaltarlo, es que, bueno, esta guerra ha servido también como elemento como para darse cuenta de ciertas injusticias que existen en la geografía europea. Porque, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, en esa famosa división de Yalta, hubo territorios alemanes que fueron entregados a Polonia, pero también a Rusia. Y la ciudad hoy llamada de Kaliningrado, en homenaje a un líder bolchevique, porque fíjense que le cambiaron el nombre a Leningrado, a Stalingrado, pero no a Kaliningrado, que es un líder bolchevique. Y Kaliningrado es el nombre que tiene la antigua ciudad de Königsberg, que es donde nació Kant, el filósofo Kant. Y esa ciudad, más una superficie que la circunda, está ocupada actualmente por Rusia. Entonces, incluso los rusos que tienen que ir a Kaliningrado tienen que pasar hoy en día por Lituania, ¿no? que es un país que se declaró independiente. Claro, al principio, cuando estaba el Imperio Ruso, el Imperio Bolchevique, Lituania formaba parte de la Unión Soviética, entonces para eso no era un problema, pero ahora sí. Y bueno, el conflicto ha servido para que se estacionen 300.000 hombres en la frontera de Kaliningrado, y esperemos que recuperen ese territorio como corresponde. Yo pienso que no solo Crimea y el Donbass tiene que ser recuperado a fin de lograr la desaparición de esa anomalía que es la Unión Soviética, Eurasia, como la quieran llamar, sino también hay que recuperar esos territorios que fueron usurpados. Me llama la atención que haya nazis, personas hitleristas, fanáticos, que todavía estén a favor de que exista la ciudad de Kaliningrado en manos de Rusia. Es increíble eso, pero en fin, estamos acostumbrados a estas cosas. Si existe Milei, también pueden existir nazis despistados, no hay ninguna paradoja con respecto a esto. Bueno, y yo creo que lo principal en este caso es que la ciudad de Bakhmut, ya que hablamos de Stalingrado, en donde están resistiendo desde hace prácticamente un año, las tropas, no es una gran cantidad de hombres ucranianos que resisten hasta el final, del mismo modo que resistieron los rusos en Stalingrado. Así que acá Bakhmut puede convertirse en la Stalingrado para Putin, porque Stalingrado significó el inicio de la caída de Hitler, y Bakhmut puede ser el inicio de la caída de Putin. Y ya se está hablando que en pocos días va a haber una contraofensiva de Ucrania, así que esperemos tener esas gratas noticias, aparte de las desinteligencias que existen en el mando ruso, entre la Brigada Wagner y el Ministerio de Defensa, de lo cual hemos hablado. Pero en fin, la situación está cada vez más grave, y estaremos nosotros expectantes
con respecto a este tema. No sé si quieres agregar algo más al respecto. No, sobre ese tema no. Sí llama la atención lo que decís de los nazis que defienden a Rusia, que está en contra de los nazis. O sea, esa confusión, sería bueno que alguien pudiera mantener una charla y ver qué realmente lleva a la gente a tomar esas contradicciones como válidas. Yo considero que realmente muchos se deben haber dado cuenta y deben haber dejado de apoyarlo a Putin. Especialmente luego de lo que hicimos notar en el programa anterior, en donde mostramos cómo los transgéneros también están con Putin. Así que evidentemente no es que él tenga la patente de anti-homosexual. Si él está en contra de los homosexuales, es lógico, porque Rusia es un país que está en decadencia demográfica, tiene que robar niños de Ucrania para no desaparecer como nación, y entonces se entiende que combata la homosexualidad. Yo no entiendo eso, desde un punto de vista estrictamente biológico se puede entender, pero lo que pasa es que desde el punto de vista ideológico notamos que hay una izquierda que está con Putin, así que, y una de esta izquierda cultural de la cual ellos hablan tanto, porque ellos distinguen siempre entre la izquierda cultural y la otra izquierda revolucionaria. Es curioso que muchos de estos nazis estaban con el Che Guevara también, así que no es de extrañar y con los montoneros. Yo lo expliqué varias veces cuando estuve en Italia, que tenía que me encontraba con que los nazis de allá, los fascistas de allá reivindicaban a los montoneros argentinos. Y curiosamente los trans de acá reivindican la figura del Che Guevara y lo ponen en las banderas LGBT en este momento. Eso es increíble. Alguien que decía que con el trabajo se iban a volver hombres, creo que es. Pero me causa gracia que los feministas levantan hoy en día como bandera a la figura de Eva Perón. Claro, y en la obra La razón de mi vida, Eva Perón llega a decir unas cosas, pero totalmente antifeministas, pues decía que la función de la mujer es, parece Nietzsche, es parir al superhombre, ¿no? Y tiene que entregarse totalmente al hombre como su Dios. Bueno, eso lo podría haber dicho Yusevola, por ejemplo. De hecho, Eva decía que estaba decía, todavía no soy tan fea como para ser feminista, lo dice literalmente en ese también, libro. también. Y que ellas quieren ser hombres y que esa no es una necesidad que ella tenga. Exacto. Yo no creo que no haya, pero el feminismo que había antes no es el que hay ahora. No, el feminismo que había antes, porque claro, ella fue la propulsora del voto femenino, ¿no? Pero el feminismo que había antes era igualitario, buscaba la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, pero no buscaba la igualdad biológica entre el hombre y la mujer, como otros tipos. No era un embrismo, como se le dice ahora. Exacto, exactamente, no era un movimiento anti-hombre. Actualmente es anti-varón, es un movimiento anti-varón, el feminismo. Bueno, yo creo que hemos cumplido nuestra cuota, así que nos despedimos. Hasta el próximo programa, que suponemos que va a estar el amigo Garazalde, pero seguro, le agradecemos a Rodrigo que nos haya acompañado también. Hasta el próximo programa.